Y entonces, como la primera pregunta, ¿no?, que nos hacíamos o que nos hacemos era que una reforma energética ¿para quién?, ¿no? Porque, pues según el gobierno, como les decía, era una reforma energética para mejorar, ¿no?, la provisión de energía en México, para favorecer el desarrollo social, el desarrollo económico del país, generar empleo. Pues ahí ya, ¿no?, como en los pasos que se van dando en la propia aprobación de la reforma y en lo que se aprueba finalmente en las leyes, vemos que pues claramente esa no era la intención, ¿no? La intención fue abrir, ¿no?, el sector petrolero, el sector hidrocarburos a la iniciativa privada. Y además, esto no se hace de cualquier forma, esa apertura viene acompañada de una serie de mecanismos que facilitarían o promoverían que los proyectos puedan operar en los territorios, obviamente aún en contra de la voluntad de las personas que los habitan, y no teniendo en consideración los impactos sociales y ambientales que se tengan. Entonces, bueno, la primera cuestión que también me gustaría señalar en cuanto a cómo se dio la aprobación es que, no sé si recuerdan, pero fue una aprobación que se dio súper rápida. Fue una negociación entre partidos, no hubo una apertura a la participación de la sociedad mexicana. Incluso se encerraron, ¿no?, en el Congreso a cal y canto, pusieron vallas y todo para que no hubiese, desalentar las protestas. Y además hubo muy poca información realmente, ¿no? Entonces, bueno, esa ya es una. Y luego hemos visto, ¿no?, por las filtraciones que hubo de correos, incluso de Hillary Clinton, que obviamente Estados Unidos y empresas estadounidenses estuvieron detrás del armado de las leyes, lo cual pues solo confirma lo que sospechábamos, porque leyendo las leyes ya empezamos a ver que lo que está detrás son los intereses privados, ¿no? Entonces, si puedes pasar a la siguiente, por favor. Les voy a explicar primero un poco para que sepamos, ¿no?, qué es la fracturación hidráulica. Ya se comentó un poquito en el video que han presentado anteriormente, y que fue, bueno, justamente esa acción se hace durante la aprobación de la reforma energética, cuando se estaba negociando en el Senado. Bueno, cuando ya estaba negociando en el Senado, solo se iba a aprobar. Hicimos una entrega de firmas pidiendo la aprobación de una iniciativa de ley que se presentó para la prohibición de la fracturación hidráulica en el país, como un modo simbólico de señalar esta problemática, no porque pensásemos que esa ley iba a ser aprobada en ese momento, pero creíamos que era importante hacer un precedente y seguir trabajando en ello. Entonces, bueno, ¿cómo funciona la fractura hidráulica? No sé si ven bien el esquema. Digamos que, me voy a acercar. Normalmente las técnicas convencionales de explotación de hidrocarburos lo que hacen es un pozo vertical. No es que no haya fracking en pozos convencionales, pero es muchísimo menos agresivo que el fracking en este tipo de yacimientos no convencionales que ahora les explico. Entonces, normalmente lo que hacen es un pozo vertical, y ahí, ¿no?, normalmente con la presión que ya hay en los yacimientos, los hidrocarburos fluyen, y a veces utilizan algunas técnicas como inyección de gas o inyección de agua para aumentar la presión y que salgan los hidrocarburos. Pero en el caso del fracking, de la fracturación hidráulica no convencional, es muy diferente. ¿Por qué? Porque los hidrocarburos se encuentran, digamos, en este lugar de acá, en esta capa de acá, que son de lo que se denominan hidrocarburos, o sea, son lo que se denominan formaciones de lutitas, y ese es un tipo de formación rocosa que son muy porosas, pero hay muy poca permeabilidad, es decir, los poros no están comunicados entre sí. Entonces los hidrocarburos no pueden fluir de un poro a otro, de un lado o de otro de la roca. Entonces, para poder extraer esos hidrocarburos, pues imagínense, están atrapados los hidrocarburos en poros microscópicos en las rocas. No es suficiente con realizar, ¿no?, un pozo vertical, sino que es necesario fracturar esa roca, romperla en miles de pedazos, para que estos hidrocarburos, esos mini poros, se abran y permita la salida de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Esto se hace a través de la fracturación hidráulica. Una vez que hacen el pozo vertical y llegan, ¿no?, a esta formación que se encuentra entre 1 y 5 kilómetros de profundidad, lo que hacen es una serie de perforaciones horizontales a través de la roca, que atraviesan la roca de esta forma, ¿no? Pueden ser hasta 16 perforaciones en un mismo pozo, ¿no? Y las perforaciones, o sea, son radiales, van así, 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 ¿no?, para todas las direcciones. Y una vez que salen estas perforaciones, inyectan un líquido
fracturación que está formado por agua, por productos químicos, muchos de ellos de alta toxicidad, y por arenas para mantener los poros abiertos una vez que se fracturan, ¿no? Para evitar que se vuelvan a cerrar, la inyectan a unas grandes presiones, con ello provocan la rotura de la roca y la salida del hidrocarburo. Pero veamos, ¿no? Eso se hace a entre 1 y 5 kilómetros de profundidad. A esas condiciones, a esas temperaturas, a esas presiones, es imposible controlar cómo se va a fracturar la roca. Lo que quiere decir que cada vez que se hace una fractura, los técnicos que están haciendo la fractura no saben cómo va a reaccionar la roca, no saben hacia dónde se va a romper, no saben hacia dónde van a salir los hidrocarburos y todo el líquido que ellos han inyectado ahí. No tienen ni idea, porque es un experimento. Cada fractura hidráulica es un experimento, no pueden controlarlo. ¿Eso qué quiere decir? Que no se puede regular, porque como es un experimento, como no hay forma de controlarlo, cualquier regulación que se haga es insuficiente, puesto que no saben cómo va a reaccionar el subsuelo. Entonces, por eso es por lo que pedimos la prohibición, no la regulación del fracking, ¿no? Desde la alianza. Entonces, ¿qué pasa? Que esas son fracturas, de repente, pues sí, se fractura por aquí y una parte sale por el pozo, que es lo que recogen, ¿no? Los ingenieros petroleros, ¿no? Y ya lo mandan a los distintos lugares para su procesamiento, pero hay otras fracturas pues, que van por otros lados, llegan a esta zona del subsuelo que es permeable, quiere decir que puede absorber y va absorbiendo, ¿no? todo lo que acá hay, y acá hay el líquido de fracturación que contiene diversos productos químicos, más de 900 productos químicos se han detectado en algunos, muchos de ellos de toxicidad, con una clara relación con producción de daños neuronales, cáncer, daños al sistema nervioso, pérdida de daños al sistema reproductivo, daños al embarazo y una serie de enfermedades ya probadas. No es que no lo estemos inventando, no estemos hablando de hipotéticos, ya hay casos documentados en Estados Unidos. Y entonces, además de esos productos, aquí se mezcla con los hidrocarburos que contiene la roca, ¿no? Que también llevan sus propios productos químicos muy nocivos, como el etileno, el benceno, que son productos considerados de alta toxicidad. Y no solo con eso, también se mezclan con otros elementos que están en el subsuelo, e incluso hay casos en que se ha detectado que la contaminación por fracking llevaba elementos radioactivos de la radioactividad que está en el subsuelo. Entonces eso forma un cóctel químico que además es muy diferente al ya tóxico cóctel químico que habían inyectado, porque se van mezclando unos productos químicos con otros y van generando nuevas sustancias, ¿no? Con toxicidades pues, realmente gravísimas, ¿no? Entonces, como les decía, esto se rompe, termina pudiendo llegar, ¿no? a los acuíferos, a los ríos, a la superficie, de ahí se evapora y llega por el aire a nuestra respiración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es toda una serie de cosas incontrolables, ¿no? De factores incontrolables que van a producir al final las afectaciones a la gente y al medio ambiente. Y bueno, no me voy a extender mucho porque quiero contar más lo de la reforma energética, pero igualmente hasta en la forma en que se trata de tratar y en cómo supuestamente se regula la actividad, hay muchos fallos, ¿no? Hay cosas incontrolables, pero también hay muchos fallos y cosas mal hechas que hacen, ¿no? Por ejemplo, una vez que recogen el hidrocarburo, también sale con el hidrocarburo una parte del fluido que se inyectó. Eso lo separan y el fluido, ¿no? La parte el agua residual, pues tienen formas de tratarlo según la industria. Una de ellas es ponerlo en grandes piletas al aire libre para que simplemente se evapore, y de hecho uno de ese hecho, más todos los camiones y más toda la contaminación ambiental que se genera de la propia actividad de los pozos, hacen que las personas que viven a menos de 800 metros de los pozos tengan un 65% de posibilidad de tener cáncer asociado a contaminación atmosférica, ¿no? Entre otras muchas cuestiones, ¿no? Otra forma que tiene de tratar ese agua es reinyectarla en otros pozos. Vuelven a perforar un pozo, con otra vez los riesgos de contaminación, ¿no? Porque pasan por acuíferos, porque va a zonas permeables donde se puede filtrar, etcétera, etcétera. Y además, esa forma de tratarlo, que es como se está haciendo en México, según tenemos entendidos, tiene el riesgo asociado de generar sismos, ¿no? Porque lo que hace pues, es que cambia las presiones internas, lubrica, ¿no? Las placas, y lo que hace es que pueda haber temblores en zonas donde no hay temblores normalmente. En Estados Unidos ya hay casos seriamente documentados de donde no había un temblor a que hay 30 temblores por minuto.
imagínense, ¿no? O sea, algo brutal. Incluso en Coahuila, Nuevo León, ya hay, todavía no sabemos cuál es la causa porque no ha habido un estudio serio, pero ya está temblando. En Monterrey ha temblado cuando no ha temblado nunca, ¿no? Y la gente se ha alarmado muchísimo, y seguramente sea por la actividad que se está haciendo al otro lado de la frontera. Entonces, digamos, ese es otro de los riesgos asociados, ¿no? Aparte de los riesgos a la salud, la contaminación obviamente también de sembradíos, del ganado, ¿no? O sea, para que pensemos que no solo el impacto no solo es en la zona donde se está realizando el fracking, sino que puede llegar a muchísimos kilómetros de distancia a través de los cursos de agua y a través de los alimentos que comemos, que son generados muchos en estas zonas, ¿no? Entonces, bueno, ya paso a la siguiente porque ya me... ¿Cuál es la ventaja de usarlo? Pues, la ventaja, según lo que nosotros entendemos, es puramente especulativa, ¿no? Para las... Más rápido la obtención del hidrocarburo. No, de hecho, como han visto, es una técnica altamente compleja, ¿no? Entonces, la declinación de los pozos, es decir, de la producción, cae muy rápidamente. En 3-5 años los pozos dejan de operar. Entonces tienen que abrir, y eso es muy importante, cientos de pozos en una misma región, en un mismo yacimiento, para mantener los yacimientos productivos, multiplicando, ¿no? De esta manera los riesgos, los impactos sociales, ambientales que conllevan, ¿no? Y además, incluso la industria gasífera de Estados Unidos ha reconocido que el 80% de los pozos que perforan no les resultan redituables comercialmente, ¿no? Entonces, hasta incluso en cuestiones de producción no está siendo la ventaja. Lo que sí hemos visto es que hay grandes ganancias debido a la compra-venta de activos en la bolsa, al tema de la explotación en el corto plazo, ¿no? Pero que a largo plazo esto no supone, obviamente, ni siquiera, digamos, ya no estamos viendo los impactos, pero no supone una alternativa energética viable. Y además, bueno, otra cosa que no les comento, pero igual que cuando se rompe, ¿no? Y se fractura la roca, igual que sale el líquido de fracturación, sale el gas. Y el gas es metano, y el metano es uno de los gases de efecto invernadero más potentes en el corto plazo. Entonces esto, incluso la aplicación del fracking, está teniendo serios impactos, ¿no? Y en México también tendría serios impactos en las políticas y los compromisos para enfrentar el cambio climático, ¿no? Mientras que, curiosamente, la industria nos vende el fracking como una opción para el cambio climático, porque dicen que a través del fracking pueden explotar gas natural, pero no tienen en cuenta todas las pérdidas que existen en el proceso de explotación, que hace que al final, si contamos todo el proceso de producción del gas, tenga mayores emisiones de gases de efecto invernadero que incluso el carbón, que es ahora mismo el energético más contaminante, ¿no? Entonces, incluso en el lado de energético tampoco tiene sentido, es hacer dinero en poco tiempo, con unas pocas manos, y con el tema especulativo también poniendo en riesgo la estabilidad financiera, ¿no? En los países. Entonces, bueno, no es cualquier cosa. Bueno, entonces ahora les voy a comentar un poco, ¿no? Este es lo que tenemos, eso es lo que venían apostándole con lo que empujaron la reforma energética, y que se aprobó entonces en esta reforma, y cómo eso afecta, ¿no? a la gente, a la población, a los territorios y al medio ambiente. Bueno, pues como les decía, hay una serie de disposiciones que a nuestro entender, ¿no? De leer toda la reforma, lo que hacen es facilitar el acceso a los territorios, facilitar la operación de los proyectos por encima de los derechos de la gente, ¿no? De los derechos humanos. En primer lugar, al mismo tiempo que privatizan, digamos, la actividad, ¿no? Dejarla en manos privadas, de cierta forma, se privatiza la industria. Nos dicen, ¿no? En la ley de hidrocarburos y en la Constitución, que la actividad es de utilidad pública, ¿no? Lo que significa que tendrá que se puede aplicar la servidumbre legal, la ocupación y la afectación temporal y la expropiación en los terrenos, porque es utilidad pública. Entonces, en favor de un beneficio público, a la gente la pueden obligar, ¿no? A tener que ceder sus terrenos, ya sea a través de la expropiación como una compra-venta, o ya sea a través de la figura de servidumbre legal que se incluye en la ley, que es una renta obligatoria, digamos, ¿no? Que además tiene incluso mayores repercusiones, en el sentido de que la gente va a rentar sus terrenos y luego se los van a regresar, ¿no? Contaminados, destruidos, y qué va a hacer con ellos, ¿no? Y por una renta que, en el caso de fracking, además veíamos, puede ser de 3-5 años, porque rápidamente, o incluso de menos tiempo, porque rápidamente los pozos declinan y se tienen que ir a otro terreno,
¿no? Si por suerte caen 4 pozos en tu terreno, pues ahí tendrás las consecuencias de 4 pozos, ¿no? Y esto es importante porque una cosa curiosa es que nos manejaban que la inclusión de la servidumbre legal, nos manejaron durante la aprobación de la reforma, era una forma de beneficiar a la gente, a los dueños de los territorios, de los terrenos, porque claro, iban a tener una renta por sus terrenos, ¿no? Y que eso era mejor que la expropiación, ¿no? Entonces incluso en la propuesta del Ejecutivo no venía la servidumbre legal, eso lo incluyeron en la negociación del Senado y nos lo manejaron así, pero nosotros lo que vemos es que desde luego a las empresas de fracking que van a rentar los terrenos por 3-5 años, ¿para qué la van a comprar? ¿Y para qué se van a quedar con terrenos contaminados si pueden rentarla, como hacen en Estados Unidos, donde los acuerdos y los contratos con la gente son de 3 a 5 años de renta, ¿no? Puedo hacerlo así, me resulta más fácil, gasto menos dinero y no me quedo con los problemas de una tierra contaminada, sino que se la regreso al dueño, ¿no? Bueno, pero además, no solo se declara de utilidad pública, sino que la exploración e extracción de hidrocarburos se declara también de interés social y orden público. Y que sea de orden público quiere decir que se considera un delito el hecho de que impida la actividad, ¿no? Entonces, esta definición de orden público puede ahondar, ¿no?, en la criminalización y en meter en la cárcel a defensores del territorio cuando estén interponiéndose en la realización de esta actividad, aunque obviamente que lo hagan en defensa de su vida, de sus derechos y de sus territorios, ¿no? Y bueno, tiene como esa serie de cuestiones que lo que vemos, ¿no?, es decir, las empresas tienen derecho a entrar, porque además están haciendo algo en beneficio de la gente, del público, del país, ¿no?, en beneficio nacional. Y bueno, aparte, curiosamente, como también otra cosa de la que dice la ley, es que sí, obviamente cuando hay una servidumbre legal, no, cuando se llega a una negociación, no va a haber una negociación entre privados, primero, las empresas van a estar, grandes monstruos con miles de abogados, van a estar negociando con los campesinos, con los dueños de los terrenos, bueno, y propietarios privados, y ejidatarios, y comunidades, y grandes terratenientes, lo que sea, ¿no? Van a estar negociando, pero digamos más con la gente, van a estar negociando cuánto va a ser lo que les van a pagar a la gente, y el Estado se va a mantener al margen, salvo en el caso que no se llegue a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, el Estado entonces se mete para declarar una servidumbre legal o una servidumbre administrativa, depende, ¿no? Una servidumbre legal es si la empresa acude a un tribunal, y una servidumbre administrativa es si la empresa acude al Poder Ejecutivo, y entonces el Poder Ejecutivo a través de la Presidencia puede declarar la servidumbre legal, ¿no? Ahí es donde el Estado sí se va a involucrar, ¿no? En darle a las empresas vía libre para entrar, ¿no? Mientras tanto todo se va a mantener en una negociación. Y además, la ley establece, una ley aprobada por el Estado mexicano, que las contraprestaciones, ¿no?, a la hora de que yo negocio contigo para que me rentes tu tierra, se tiene que hacer, o sea, la negociación tiene que estar en función de las necesidades de las empresas. Eso lo dice directamente la ley de hidrocarburos, ¿no? ¿Y esto qué significa en la práctica? ¿O qué creemos que va a significar en la práctica? Si yo necesito como empresa pasar por este trocito de territorio, yo no te voy a pagar si yo estoy afectando más, si yo ahí te corto el paso para ir a recoger agua, o sea, te estoy cortando el riego, o si te estoy cortando tu camino, o las afectaciones alrededor que se tengan, no me importan. Lo que me importa es mi necesidad como empresa. Entonces yo te voy a pagar por lo que necesito como empresa, ¿no? Entonces incluso en la contraprestación se está viendo que se está favoreciendo, ¿no? La ley explicita que se favorezca a las empresas en las negociaciones. Y además, aunque sí hay algunos pagos asociados a la producción que haya, ¿no?, y nosotros vemos que esto es como una forma de tratar, ¿no?, una forma cínica de convencer a la gente para que rente sus territorios frente, ¿no?, primero sin información de cómo les va a afectar, y después aunque tengas información diciéndote, no, pero si además, si yo produzco gas o petróleo en este lugar, yo te tengo que dar, según la ley, entre 0.5% y 3% de las utilidades que yo genere. Bien. Primero, las utilidades es una vez que las empresas descuentan sus costos, y ahí hay una trampa enorme de cómo van a calcular esos costos y qué van a declarar como utilidad, y que el Estado va a venir a las comunidades a decirles, oye, no, realmente no ganaron eso, las empresas ganaron más. Bueno, ahí va a haber un problema de información y de asimetría de información desde ya. Pero además, ese pago está sujeto a que la extracción
comercial, ¿no? Si yo hago el pozo, como les comentaba en el fracking, el 80% de los pozos de gas seco, que es lo que es una de las buena parte de los recursos que existen en el país, gas seco para explotar por fracking, el 80% no resulta comercialmente viable. Entonces, incluso en muchos casos van a llegar y te van a decir, te voy a dar un dinero por cuando genere ganancias, pero nunca voy a generar ganancias, pero los impactos se los voy a dejar, porque para ver si un pozo de fracking es rentable o no, para ver si produce o no, tengo que fracturar la roca, tengo que inyectar los líquidos, tengo que inyectar los productos tóxicos, ¿no? Entonces ahí también creemos que esa es información muy importante que la gente conozca, como para ver por dónde se pueden venir luego los trucos que van a usar las empresas, porque ellas no van a perder. Y además hay que decir que como les comentaba, la actividad de fracking no es muy rentable, es muy poco rentable, incluso a veces es rentable de forma negativa y solo ganan a través de la especulación o a través de subsidios del gobierno o a través justamente de no asumir ciertos costos como son estos, ¿no? Y bueno, y ya en todo esto hay otras cuestiones que también están en la ley y cuestiones que no están en la ley pero que se han ido implementando, que es en la ley de los órganos reguladores en materia energética, que no les voy a explicar lo que son, no sé si lo saben, pero son la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de la Energía. Ellos son, la Comisión Nacional de Hidrocarburos es digamos, un organito que sale medio autónomo, medio con autonomía, pero dependiente de la Secretaría de Energía, y la Secretaría de Energía es quien toma las decisiones potentes, que son las que van a dar los contratos, ¿no? Las que abren los procesos de licitación y la que te dice a ti, empresa, tú ganaste, toma este contrato, ¿no? Entonces, en esa ley dice que los actos que hagan estas empresas, estas entidades, estas comisiones, es decir, por ejemplo, la entrega de los contratos, no son, o sea, son recurribles mediante amparo, pero no aplica la suspensión en ese amparo. Obviamente esto viola la ley de amparo, viola la Constitución, ahí habrá que dar una batalla legal, pero esto ya es meternos en un imbrico legal y en ver el juez que decide si sujetarse a la ley a la ley de los órganos o si sujetarse a la ley de amparo o qué hacer, pero esto ya nos puede dificultar, ¿verdad?, la defensa del territorio, porque los proyectos podrán seguir operando hasta que haya una resolución judicial que puede tardar años. Y en el caso del fracking, además, 3-5 años de operación, rapidito lo hacen, se van, dejan su cochinero y allí no pasa nada, ¿no? Y ya luego llega el amparo. Y ya luego llega el amparo, ¿no? Entonces, esa es una. La otra, que está en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, es la creación de un fondo, que es el fondo para entidades y municipios productores de hidrocarburos. Ese fondo se alimenta de un impuesto que van a pagar las empresas, por las áreas que tengan bajo asignación, en el caso de Pemex, o bajo contrato, en el caso de Pemex también y de las privadas, ¿no? Entonces, si yo tengo 20 hectáreas, voy a pagar X dinero, ¿no? Si yo tengo 60 hectáreas, voy a pagar X dinero y va a variar. El pago está establecido por ley, pero varía desde para actividades de exploración y para actividades de producción, ¿no? Para producción es un poquito más elevado. Pero, ¿cuál es la cosa? Dirían, que bien, ¿no? Va a llegar un poco de dinero de esta explotación a las entidades y los municipios. Pero, en la ley se establece que ese impuesto, que las empresas no tendrán que pagar ese impuesto en el caso de que por causas ajenas a su voluntad no puedan operar los proyectos. Entonces, ahí que les están diciendo a los estados y municipios, ¿quieres recibir esa lana? Asegúrate que me controlas a la gente para que tú puedas recibir esa lana, porque si yo no puedo operar por culpa de un corte de carretera o por culpa de una manifestación o por culpa de X cosa, yo no te tengo que pagar el impuesto. Y además eso ya es algo que no es nuevo, eso también hemos visto que es una política que USAID impuso en algunos países europeos, el crear este tipo de fondos con esa finalidad. Y además tenemos el caso de México, donde hay una figura llamada donativos y donaciones que Pemex da a los estados y municipios productores de hidrocarburos y que se utiliza por Pemex como una prebenda o como un mecanismo de negociación con los estados y municipios para que les calmen a la gente y les dejen operar, ¿no? Y además, como es de orden público, yo como estado municipio te puedo meter a la gente en la cárcel, ¿no? Entonces, ahí veamos. Y además, no solo eso, 11 días después de la aprobación de las leyes secundarias en agosto de 2014, 11 días después, se crea la Gendarmería. No sé si escucharon hablar. Se crea la Gendarmería y Videgaray, el secretario de Hacienda, ¿no?, conocido además por su limpieza y nada corrupto el señor, fue a Estados Unidos a las reuniones del Banco Mundial y del FMI y le preguntaron, oigan, y ahora con la reforma energética y todo este lío que tienen armado en
con lo de Ayotzinapa, los desaparecidos, el narco, el crimen organizado. ¿Cómo van a asegurar que la reforma energética se pueda implementar? Y él dijo, creamos la gendarmería para eso, ¿no? Y uno de los 3 objetivos de la gendarmería, uno es, ahí sí, atender los problemas con el crimen organizado, uno de ellos. El otro es defender las inversiones ante cualquier actor que las pueda poner en peligro, ¿no? Entonces tenemos un órgano entre la policía castrense, que va a estar en los territorios promoviendo que las empresas puedan operar, ¿no? Que se suman todas estas otras medidas. Entonces eso por la parte del uso del territorio. ¿Qué pasa con la política ambiental? Ya esa era la parte más larga, ¿eh? Ahora ya voy a ir más rápido. En la política ambiental, la reforma energética crea una nueva agencia que se llama la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente. Esta agencia es un órgano desconcertado de la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente. Eso quiere decir que estructuralmente depende de la Secretaría de Medio Ambiente, pero que se crea únicamente para atender todos los temas que antes veía la Semarnat y que los veía para todos los megaproyectos, para todos los proyectos de infraestructura. Para el tema de hidrocarburos se va a concentrar en esta agencia. Todos los permisos que antes daba Semarnat y que daban diferentes direcciones y que ya sabíamos que no funcionaban bien, que ya había mucha corrupción, que ya había pocas capacidades de la Semarnat, que ya los proyectos en muchas cosas se aprobaban ambientalmente sin ningún tipo de participación, sin tener en cuenta realmente los impactos sociales y ambientales que tenían, pero que al menos entraban diversos actores, ¿no?, dentro de la Semarnat con diferentes expertices a dar opiniones y a dar permisos. Ahora solo lo va a hacer esta agencia para el caso de hidrocarburos, van a concentrar las funciones, ¿no? Y hay que señalar que además esta agencia no es una Secretaría de Estado, pero su titular va a ser puesto y removido directamente por el presidente de la República. Vamos a tener un órgano sujeto, ¿no?, a un órgano que se supone debería ser un poco más técnico, ¿no?, porque está valorando impactos ambientales. Va a estar sujeto a los vaivenes, no a las decisiones políticas del Ejecutivo Federal, de la cabeza del Ejecutivo Federal, que como sabemos además está impulsando el tema energético, ¿no?, la llegada de estos proyectos. Y bueno, como les decía, además también tiene un problema de ser juez y parte. Pues esta agencia va a concentrar las tareas de regulación, ¿no?, va a concentrar las tareas de evaluación y de otorgación de los permisos ambientales y también de investigación y sanción. Entonces quitan a la Profepa, que ya sabemos, la Profepa no era el gran órgano que funcionaba, pero incluso le restan aún más autonomía a la autoridad ambiental, ¿no? Y entonces todo esto, ¿no?, lo que vemos es que se configura esta agencia como una ventanilla única, donde las empresas solo tienen que ir a esta agencia para pedir los diferentes permisos en materia ambiental que necesitan para operar los proyectos. Entonces eso puede acelerar, ¿no?, puede ayudar a las empresas a obtener los proyectos pues, con menos costos, más rápidamente, etcétera, ¿no? Digo, obviamente mucho hay que hacer, mucho hay que decir, ¿no?, y mucha movilización es lo que para los proyectos. Sabemos que no es necesariamente la Semarnat, pero obviamente esto va como también en la línea de lo que hemos dicho de toda la necesidad de reforma de facilitar el acceso a los territorios y la operación de los proyectos. ¿La sigue? Y bueno, política social que establecen. Bueno, varias organizaciones, ha sido como una demanda, yo creo, más o menos generalizada, de que muchas veces las evaluaciones de impacto ambiental que les comentaba antes no incorporaban aspectos sociales, en muchos casos, ¿no?, como que se trataban de reducir a lo meramente ambiental sin tener en cuenta, o sea, por ejemplo, daño a una zona de la biodiversidad, un bosque, daño a un bosque. Yo miraba cómo afectó a ese bosque, pero no cómo estaba afectando el daño de ese bosque pues a las actividades productivas de la gente que vive del bosque, a los servicios ambientales, bueno, servicios ambientales no me gusta decir servicios ambientales, pero no a cómo ese bosque genera agua para otros lugares, como que no se tiene una visión de los impactos sociales. Entonces, bueno, pues resulta que la reforma energética sí trae y sí incluye esta nueva figura, ¿no?, que son pues mecanismos para evaluar el impacto social de los proyectos, e incluye dos mecanismos en concreto. El primero son los estudios de impacto social, que van a ser realizados por Secretaría de Energía y en colaboración con Gobernación, dos grandes, bueno, que no tienen ningún tipo de conflicto, ¿no?, porque como ellos van a hacer seguramente
simplemente una evaluación neutral, objetiva, ¿no? Porque ellos no quieren impulsar los proyectos energéticos, a ellos lo que les interesa es que la gente no tenga problemas, ¿no? Obviamente ahí ya vemos que hay un pequeño problemilla, puede haber un pequeño problemilla en torno a cómo se hacen esos estudios, ¿no? Mucho hay que decir, la elaboración de las normas específicas, cómo se van a hacer, está en discusión. Parece que SENER no lo está haciendo tan mal, pero está habiendo mucha reticencia por parte de las empresas de permitir, ¿no?, una mayor participación social, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que quedó en la ley, que al final es lo que te permite negociar con los actores a la hora de establecer los lineamientos, es esto, ¿no?, que será la SENER quien hace los estudios. Una vez que se hace este estudio, la ley establece que los resultados del estudio deben ser compartidos con las empresas, con los signatarios y contratistas. En ningún momento la ley establece que esa información tenga que ser compartida con las comunidades y con la gente afectada. Tampoco establece que esas comunidades tengan que participar en la elaboración. No digo que no se vaya a hacer, segura, o sea, los lineamientos van por ahí, pero en la ley no queda eso, pero sí queda que para las empresas tienen que tener esa información. O sea, las empresas, antes de llegar a operar, ya tienen que tener información suficiente para conocer cómo van a ser los territorios donde van a operar, y no es nuevo que las empresas utilicen esa información para luego llegar, conocer a la gente y poder saber cómo negociar y por dónde entrar en los territorios, qué les hace falta, dónde están los conflictos, ¿no?, etcétera, etcétera. Y bueno, por último, además las empresas tienen que realizar las evaluaciones de impacto social, que es una especie de evaluación de impacto ambiental, pero ahora en el tema social, que las elaboran las propias empresas, y con eso van a tener ya permiso para entrar en los territorios y poder empezar a tocar base con la gente, ¿no?, y a ver qué pasa, ¿no?, y a ver cómo pueden operar los proyectos. Y bueno, como les decía, son sin participación, no se establece que haya información para la gente, y además no tienen carácter vinculante, aunque ahí aparezca el daño más grande del mundo para la comunidad que vive afectada, se va a desaparecer porque no la van a mover. O sea, es meramente procedimental al final, ¿no?, porque no tiene carácter vinculante y las decisiones las toma la Secretaría de Energía, que es quien va a promover los proyectos. Y bueno, en el tema de pueblos indígenas, digo, y ahí también se me olvidó mencionar un poco el tema de comunidades campesinas y ejidales. Sí, la ley establece como algunas protecciones adicionales, ¿no? Por ejemplo, la ley de hidrocarburos establece el derecho a la consulta y incluso el consentimiento libre, previo e informado según, ¿no?, el convenio 169 de la OIT. Pero igual, el hecho de que tengamos que la actividad de utilidad pública y que al final el Estado te puede imponer una servidumbre legal o la expropiación hace que, y además porque ya vemos cómo se está implementando en algunos lugares, ¿no?, como este modelo que quieren lanzar a través del Istmo de Tehuantepec, ¿no?, donde está haciendo esta consulta que ya pues ya ha sido aprobada y las comunidades han dicho que no, porque no se ha hecho de forma adecuada, se convierte en un procedimiento, porque al final no necesito el consentimiento de la gente, al final yo puedo imponer los proyectos, ¿no? Entonces sí quiero decir que estoy haciendo algo, pero al final no es vinculante, ¿no? Y además, pues dice, y eso pasa también con ejidos y comunidades, hay algunas disposiciones específicas, ¿no?, que están relacionadas con los derechos que otorga la ley agraria, pero que efectivamente, pues al final terminan se puede imponer una servidumbre legal, ¿no? Y bueno, además, como para ver por dónde llevan los tiros, aparte de la fracasada consulta en el Istmo de Tehuantepec, podemos ver que, pese a que hay disposiciones que obviamente afectan a los pueblos indígenas, en las leyes, esas leyes no fueron consultadas cuando el mismo convenio 169 de la OIT determina que cualquier medida legislativa que afecte potencialmente a los pueblos indígenas debe ser consultada. Pues no, tampoco se consultó, no se consultó con nadie, ¿no?, tampoco con los pueblos indígenas del país. Y también tenemos que la ronda 0, que son la ronda en que se entregaron las asignaciones a PEMES para operar, no hubo ningún tipo de consulta. Y ahora Omar va a hablar más de la ronda 1, que ya se han entregado, ¿no?, diferentes campos. Dentro de las dos primeras licitaciones de la ronda 1 tampoco se ha llevado ningún tipo de consulta indígena. Y además, decirles también que los estudios de evaluación de impacto social se supone que se deben de hacer antes de abrir las licitaciones. Ya han abierto 2 licitaciones, ya han entregado contratos en 2 licitaciones y no han hecho los estudios de impacto social. ¿Y saben cuál es la argumentación? Porque hemos hecho solicitudes de información y porque hemos hablado con la persona de gobierno, que son proyectos en aguas someras y que allí pues no vive gente. Entonces, ¿para qué van a hacer un
el impacto social. Yo creo que no saben que Pemex lleva no sé cuántos años en conflicto con pescadores, por ejemplo, por decir solo, ¿no?, una de las comunidades afectadas, precisamente porque las plataformas y las actividades en aguas someras les afecta gravemente, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya terminé. Ah, no, perdón, política fiscal. Bueno, digamos que así están las cosas, ¿no? Entonces, el último tema que me gustaría tocar, y no voy a profundizar tampoco, pero que es muy importante y que pocas veces lo visibilizamos, es el tema de la política fiscal. Porque ahora bien, la entrada de nuevos actores, o sea, antes solo operaba Pemex, ¿no? Digamos, tenía contratos con empresas privadas, ¿no?, contratos de servicios, había mucha corrupción, se perdía mucho dinero, todo lo que quieran, pero 35% de los ingresos del sector público, es decir, 1 de cada 3 pesos que iban al presupuesto y que financiaban servicios públicos, profesores, salud, infraestructura, bla, 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 todo lo que quieran que pueda beneficiar a la gente, 1 de cada 3 pesos provenía de la explotación del petróleo. Y esto se debía a que Pemex, ¿no?, pagaba, era la única que pagaba y tenía un régimen fiscal, o sea, unas obligaciones de pago de derechos muy elevadas, que estaba bien porque justamente se suponía que, aunque tiene sus riesgos, pero se suponía que la explotación de los hidrocarburos era para el beneficio, ¿no?, común. No estoy hablando de los impactos, ahora estoy hablando de esta idea más general. Entonces, bueno, por lo menos aportaban, ¿no?, 35%. Ahora entran nuevos actores que van a querer parte del pastel y que obviamente no van a dejar, no van a dejar la misma ganancia que una empresa estatal. Una paraestatal, ni siquiera una empresa, era una entidad paraestatal, era parte del gobierno, ¿no? Entonces por ahí entran las empresas, y aparte, que también es muy curioso y que también es parte de cómo facilitan la operación y cómo la idea de favorecer que el enriquecimiento y la operación de los proyectos, es que lo que tengan que pagar las empresas no está definido en la ley. O sea, no hay, pues si yo exploto y gano tanto dinero tengo que pagar tanto por ciento, ¿no? No, eso se define por Hacienda en cada contrato específico. Y ahora les va a contar Omar, yo creo, que justamente ha habido ajustes entre la ronda 1 y la ronda, o sea, entre la primera fase de la ronda 1 y la segunda fase, porque las empresas se quejaban de que había sido muy oneroso el régimen fiscal aplicado en la primera. Pero bueno, el caso, lo que quiero decir es que esto hace que la Secretaría de Hacienda tenga una gran discreción para decidir cuánto va a recibir el Estado por la explotación de los recursos petroleros, y que esto, en el mediano y largo plazo, va a tener un impacto en los ingresos de México, en los ingresos del sector público, que va a afectar irremediablemente a los servicios públicos, a la política social y por ende a la garantía de los derechos humanos a la que está obligado el Estado mexicano, ¿no? Entonces eso también hay que mantenerlo en mente, porque la afectación de la reforma energética es muy compleja y muy amplia. Esto es un poco de lo que les hablábamos, ¿no? Las 6 transformaciones de Pemex hasta antes de la reforma energética 2013. Cada gobierno desde el Salinato se enfocó en ir poco a poco arrancando un pedazo de la producción de hidrocarburos. Primero, la reforma, por ejemplo, la de 96, se encargó de privatizar la petroquímica y el gas natural con el objetivo de generar mayor energía eléctrica. La reforma de negocios, la reestructuración de negocios de Vicente Fox permitió que particulares como Repsol, una petrolera española, o Petrobras, una entidad, una empresa del Estado brasileño, pero que permite la participación de capitales privados, entraran a la cuenca de Burgos, que es una cuenca en el estado de Tamaulipas y Monterrey, donde la mayor productora de gas natural en el país. Y el argumento que utilizó la administración de Fox en ese momento fue que México ya no tenía capacidad para producir gas. Lo mismo que están intentando hacer ahora para que entren empresas extranjeras a desarrollar la fractura hidráulica, ¿no? Que no tenemos capacidad de producir. Y bueno, entonces desde 2001 se permitió esa entrada mediante los contratos de servicios múltiples, y hubo varias entidades que entraron aquí. Bueno, entonces, en un periodo, hasta antes de la reforma energética, la estructura de negocios de petróleos mexicanos básicamente era esta, ¿no? Pemex, organismos subsidiarios, empresas productivas subsidiarias, empresas surgidas de un convenio conjunto, por ejemplo, con Petrobras o con Shell y Pemex, y empresas asociadas. ¿Qué es una empresa asociada? Pues una empresa en la que Petróleos Mexicanos quizás no tenía la mayoría, o que estaba constituida en el extranjero, pero que se asociaba en su estructura de negocios. Porque hay que entender, en ese momento todavía pesaba mucho la idea de la Revolución Mexicana, la idea de que los recursos naturales son del pueblo de México y que se reparten entre el pueblo de México, y por lo tanto no podía existir otra entidad que desarrollara negocios si no hablaba con Pemex.
Así vivimos 24 años, ¿no? Entonces, hasta 2013, esta era la estructura de negocios central de Pemex. La que Pemex decía siempre en cualquier evento de sus ingenieros, cuando había una reunión con el Banco Mundial, o cuando hablaban con el sindicato, cuando hablaban con las comunidades, inclusive sus reportes anuales, sus informes anuales que es ante la sociedad, ¿no? Porque en ese se entiende a la sociedad como cierta forma accionistas de petróleos mexicanos. Entonces Pemex hablaba de 24 entidades con las que realizaban negocios principalmente, ¿no? A través de estas 24 unidades, estos rojos eran organismos subsidiarios, pero también había entidades privadas como esta de aquí que se llama Pemex Finance, que tenía su sede en las Islas Caimán y en realidad era una empresa controlada por el banco francés Paribas, que hasta 2006 hasta la fecha sigue emitiendo deuda a nombre de Pemex. Esta empresa se encarga de decir, préstame dinero que yo te pago con la producción de allá de los mexicanos, ¿no? De Pemex, pero es una entidad privada de la cual Pemex no posee nada de acciones, ¿no? La Auditoría Superior de la Federación lo ha reiterado desde 2006. Pemex no tiene, ni el Estado mexicano, una sola acción de Pemex Finance, y Pemex Finance es el vehículo a través del cual Pemex está emitiendo deuda, y la deuda es la producción de hidrocarburos de los mexicanos. No puede pasar esto. Es lo que decía desde 2006 hasta la última auditoría de 2013, la Auditoría Superior de la Federación. Bueno, pues eso, ¿no? Ahí lo que les decía, Finance es un vehículo financiero creado y controlado creado en las Islas Caimán, controlado por el banco francés Paribas, una entidad privada, y que, por ejemplo, en 2009 Pemex reconoció y dijo, ok, sí, Pemex Finance no es una entidad que yo controlo, pero la deuda que ellos tienen yo la asumo como parte de mis pasivos, y ahí se le duplicó la deuda a Pemex, ¿no? En 2012, de 2006, que era de alrededor de 360,000 millones de dólares, en 2012 se brincó hasta 750, ¿no? En menos de 5 años, la deuda corporativa de Pemex aumentó 100%, ¿no? Emitiéndola por una entidad privada. Entonces, pues bueno, hasta ahí todo bien, ¿no? Pero en realidad lo que nosotros encontramos en Poder, haciendo una investigación de 1 año, es que Pemex no contaba con 24 empresas. Pemex contaba con 65 empresas, varios vehículos financieros, varias empresas en otros países, en las Islas Caimán, en Holanda, en Irlanda, y que a través de estas empresas, que es este cuadro de aquí, Pemex había permitido la entrada de varios grandes capitales extranjeros, por ejemplo, Sempra aquí controlando la rama de la distribución de gas natural, Shell controlando la rama de la refinación, y que esta estructura de 61 empresas, de 61 empresas y 4 organismos subsidiarios eran el núcleo de negocios de Pemex, a través del cual pasaba toda la estructura, cualquier acuerdo, cualquier tipo de venta de combustibles, y todo bien, ¿no? Hasta ahí decimos, ok, Pemex no tiene 24 empresas. Antes de la reforma del 2013, Pemex no tenía 24 empresas, Pemex tenía 65 empresas. Perfecto. ¿Qué pasó con la reforma de 2013? Bueno, antes, pues bueno, Pemex, a través de esas 65 empresas, se vinculaba con 14 empresas privadas en varios nodos de producción muy importantes: gas natural, distribución de petroquímicos, refinación. Pemex tiene una refinería, no sé si ustedes sepan, pero si no saben, bueno, en Estados Unidos tiene Pemex una refinería que se llama Deer Park, que está asociada con Shell y Pemex, están al 50%, ¿no? Han tenido muchos problemas en Deer Park. De hecho, le compra más caro la gasolina y el diésel como petróleo que Deer Park produce. Pemex la compra más cara que en otros lugares, a pesar de que es su socio, ¿no? Entonces nosotros desde Poder encontramos que había 14 empresas privadas muy grandes, como Shell, como Schlumberger, como Sempra, como Repsol, como Gas Natural Fernosa, controlando 17 negocios, nodos de productivos de Pemex, ¿no? Eso era hasta el 2013. Pero en 2013 todo cambió, así como el Big Brother, ¿no? Que las reglas cambian cada año. Si bien nosotros habíamos hablado y que Pemex mantuvo una estructura de negocios conformado por 4 entidades principales, y que en un periodo de 24 años esa estructura de negocios se refinó hasta obtener 65 unidades, 65 empresas, lo que hicieron en octubre y noviembre de 2013, el Consejo de Administración de Pemex aprobó una reestructuración de negocios, y en la cual desapareció 2 organismos subsidiarios que eran Pemex Refinación. Bueno, desapareció 2 y creó 2 nuevos, y dejó 2 que ahora se llaman Exploración y Producción y Transformación e Industria, y creó otras empresas, ¿no? Entonces, lo que Pemex hizo fue que alteró diametralmente la estructura de negocios
como venía operando desde 24 años atrás. Esta estructura de negocio, pues como lo dijo ya Aroa, era encargada de generar alrededor de uno de los 3 pesos en gasto público, ¿no? Lo que pasó es que no sabemos a ciencia cierta cuántas empresas ha creado Pemex desde 2014, qué ha pasado con estas empresas, qué pasó con las 65 inversiones, qué pasó con, por ejemplo, las empresas en Holanda, las empresas en Islas Caimán, las empresas que se dedicaban a la producción de gas, qué pasó con Pemex Finance. En los últimos informes anuales que tiene Pemex en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, en el órgano regulador del gobierno de Estados Unidos, que es la Security and Exchange Commission, hablan de la nueva empresa Cogeneración, que anda por ahí, ¿no? Es una de estas aquí, y hablan de 26 a 28 empresas subsidiarias, pero no hablan nada de las otras 65 empresas que poder haber identificado, ¿no? Y que sabemos que es parte de la estructura de negocios de Pemex. Tenemos que esperar el informe anual. El informe anual va a ser publicado entre abril y junio del próximo año, y en el cual Pemex va a tener que informar qué pasó con esas 65 empresas. Pero estamos ante un hecho muy importante, porque si antes de la reforma energética 2013 decía el único interlocutor para que tú hagas negocios en el país es Pemex, es una entidad para espantar, pero al crear una empresa productiva del Estado y permitir en estos momentos poder estar terminando una investigación donde estamos identificando 6 nuevos tipos de negocios que se crearon. Por ejemplo, las rondas 1, 2 y 3, las que siguen, la 4 creo que es la de las rutitas y la de fracturación hidráulica, pero las rondas que han venido siendo solas son parte de un tipo de negocios. Ahora los particulares pueden distribuir gas natural, ahora los particulares pueden explotar gas de carbón asociado a las minas, ahora los particulares pueden vender gasolina, ahora los particulares pueden construir gasoductos, y esto ya está sucediendo. Pemex lleva vendidos varias de la infraestructura porque lo ha dicho públicamente. Nos vamos a enfocar solo en los negocios de explotación de petróleo. Entonces, para reestructurarse Pemex y tener asociaciones y que las rondas no sean una cosa que les quite mucho poder, entre 2013 y 2014 Pemex firmó aproximadamente 20 convenios, 25, ¿no? 20 de estos convenios, o sea, firmó 25 pues, pero 20 de estos convenios fueron firmados con empresas gigantes, ¿no? Estos convenios son convenios de colaboración y de cooperación, que ellos dicen, ok, yo Pemex me uno contigo para desarrollar proyectos de gas de perforación lutitas, porque yo no tengo la capacidad, pero tú sí. Yo Pemex me uno contigo para desarrollar proyectos en aguas profundas con tirajes de más de 4,000 metros o de 10,000 metros, donde yo tengo la concesión, pero no tengo la tecnología, pero tú sí. Entonces, ¿quiénes son las empresas que están presentes? Pues Enoc Internacional es la compañía nacional china, es la compañía más importante de extracción de petróleo en el mundo. Ha estado presente en las 3 rondas, la ronda 1, en la ronda 1, en la primera, en la segunda y en la tercera licitación está presente, ¿no? En las 2 primeras no ha ganado, pero en esta sí. Mitsuiko es un grupo japonés que se dedica a la extracción de petróleo, y el convenio para firmar con, bueno, vamos a intentar porque es un poco extenso, pero me gusta. Mitsui es un grupo japonés dedicado a la explotación del gas natural. Ecopetrol es la empresa productora nacional de Colombia. YPF, Yacimientos Petrolíferos y Federales de Argentina. Petronas es la compañía nacional de explotación de petróleo de Indonesia. Total y GDF Suez son 2 compañías productoras y extractoras de gas y de petróleo de Francia. Estas 2 han estado presentes en la ronda 1 y en la ronda 2. ExxonMobil y Chevron, pues bueno, son los titanes y los campeones de Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de las 2 empresas públicas más importantes del planeta Tierra, ¿no? Además, pues, muy importantes aliadas del gobierno gringo, pero bueno. Pacific Rubial es una entidad canadiense, y Eni, ¿no? Eni, como ustedes saben, fue la ganadora de uno de los bloques de la segunda licitación de ronda 1. Entonces, pues bueno, para apurarnos, ¿no? Y así. Si Pemex entra a competir con estas empresas, por ejemplo, con Shell, Exxon y BP, o Chevron, o Petrobras, esta empresa brasileña, el papel de Pemex es ¿no? En comparación de estos titanes. ¿De qué estamos hablando? De un proceso tuvimos una empresa muy poderosa, muy fuerte, en más de 30 años, 40 años, y en los últimos años no ha habido las políticas necesarias de la inteligencia para fortalecerla, tanto que la vemos aquí. Esto está midiendo las ventas y los activos de una empresa, activos, instalaciones, minerales, bla, bla, bla. Bueno,
Una vez que Pemex ya la vimos disminuida y que no sabemos dónde quedaron sus 65 inversiones, pues tenemos este proceso que se llama las rondas, ¿no? Como ustedes saben, en julio del 2015 se licitaron las dos primeras rondas. Las primeras se ofertaron 14 bloques, hubo alrededor de 20 empresas, algunas en consorcio, 23 empresas calificadas, ¿no? Varias habían, como Chevron, como Shell, como ExxonMobil, como Pacific Rubiales. Justo estas empresas que tienen convenios firmados con Pemex entre 2013 y 2014, que están participando para ser ahora sus competidores. ¿Qué quiere decir? Que de socios pueden pasar a ser competidores, ¿no? En estos 14 bloques solo se colocaron dos, que fueron este de acá y este de acá. Y la empresa ganadora fue una empresa que no tenía experiencia, que ni siquiera sabíamos quién era, ¿no? En el momento en el que ganó era una completa desconocida. Su nombre se llama Sierra Oil and Gas, en un consorcio con Premier Oil y Turbo. Sierra Oil and Gas se conformó en marzo del 2015, con sede en México, ¿no? Asociada a un familiar de un expolítico, pero que en abril del 2015, o sea, 2 meses después y unos meses antes de la reforma energética, le vendió a BlackRock parte accionaria, o sea, el político del que tenía acciones de esta empresa, le vendió a un fondo financiero muy importante el porcentaje de esta empresa, ¿no? Y a otro fondo muy importante que ahorita voy a hablar de él. ¿Y qué pasó en la segunda licitación de Ronda 1, no? Pues tuvimos 14 empresas precalificadas, alrededor de 7 consorcios, donde se estaban ofertando 5 bloques. ¿Qué pasó entre la primera licitación y la segunda licitación? Lo que sucedió fue que pues fue una decisión gigantesca. Imagínense, el gobierno intenta colocar 14 bloques y de los 14 solo se llevan a cabo 2 licitaciones. Estas 2 licitaciones, pues, lógicamente no iban a recaudar toda la cantidad de dinero que quisiera el gobierno. ¿Qué pasó con esto? Pues en la segunda licitación el gobierno comenzó a rebajar los requisitos. Por ejemplo, el requisito de utilidad operativa que le tocaba al Estado lo rebajó del 40 al 30%. También le permitió a las empresas que no solo se encargaran de extraer petróleo, sino de explorar. Antes, en la primera licitación, no había permitido esto. Y empezó así a rebajar una serie de cosas. Y esto no es una cuestión que yo lo diga, ¿no? Si ustedes entran a la página de internet de la Ronda 1 y le ponen en Ronda 2 y ven los criterios, ahí mismo lo dice. Y reconocen, debido a la baja participación que tuvo la primera licitación de Ronda 1, vamos a rebajar los siguientes criterios. Rebajaron muchísimos. Un criterio importante que rebajaron fue precisamente a las empresas cuando ganadoras de un contrato, cuando les daban a firmar el contrato, les decía el Estado: tienes 2 meses o 90 días para entregar un estudio de impacto social sobre qué es lo que va a pasar con tu extracción de petróleo en este territorio. Pues lo que pasó fue que, por ejemplo, la cantidad de tiempo el Estado la omitió, ¿no? Y dijo: ya, no, así tú no me entregues el impacto social. No es necesario, a ese nivel llegamos, ¿no? Porque quizás estuvieron valorando que, como se explotaba en aguas someras, pues no iba a generar impacto social. Pero eso es una estupidez, ¿no? Acuérdense lo que pasó en 2010 con BP, British Petroleum, el desastre de Deepwater Horizon, que fue el mayor desastre de derrame de crudo de toda la historia del planeta Tierra, ¿no? Que contaminó un montón de peces y pescadores. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues ya, aquí tenemos la segunda licitación. Calificaron 16 empresas, entre ellas Chevron, Total de Italia y Shell. Pero la que se llevó, la que fue la ganadora, fue esta empresa que se llama Eni SpA. Eni es la compañía nacional de Italia, exportadora de petróleo, que bueno, en 2015 fue acusada de corrupción y tráfico de influencias en Nigeria, de una concesión para explotar petróleo que tenía con Shell. Por este hecho, inclusive les congelaron en Suiza y en Inglaterra $190 millones a Shell y a Eni, acusándolas, tanto el gobierno de Nigeria como los gobiernos de Inglaterra y de Suiza, acusándolas de tráfico de influencias, crimen organizado, lavado de dinero, y quitándoles la concesión del bloque nigeriano. Entonces, Eni, esta italiana que está acusada en la actual de corrupción, ganó uno de los bloques. Las otras 2 ganadoras fueron una muy interesante, que se llama Pan American Energy y EP Hidrocarburos. Pan American Energy es la subsidiaria de Argentina, con sede en Argentina, de British Petroleum. British Petroleum, pues como les dije, ¿no? Es la principal empresa que ocasionó el mayor desastre ambiental en la historia de hidrocarburos, el de Deepwater Horizon. Pero no solo eso, en 2015 British Petroleum fue acusada
en Londres, en mayo, apenas, por un líder sindical colombiano que dijo que el tiempo que estuvo operando esta empresa de 2006 a 2010 se encargó de contratar a grupos paramilitares para desaparecer y asesinar tanto campesinos como miembros de comunidades opositores a sus proyectos. Llegó un punto que fue tan importante la declaración de este líder sindical que intentaron contactar a uno de los paramilitares que accedió a dar una declaración pública. Uno de los paramilitares que había participado en el secuestro de este líder sindical afirmó: sí, a nosotros nos pagaba British Petroleum 100 millones de pesos mensuales colombianos por desaparecer a cualquier opositor. Pero no solo eso, ¿no? British Petroleum también está acusada de un caso similar en Turquía, de otro caso similar en Indonesia, en un proyecto gasífero que exporta gas a México, y está acusada de prácticas de corrupción en Estados Unidos por el episodio de Deepwater Horizon. Tribunales federales de Estados Unidos tuvieron que contratar a un exdirector del FBI para que comenzara a investigar a British Petroleum, porque llegaron a la conclusión de que había elementos para que ellos pensaran que British ya no quería pagar las multas por remediación ambiental y remediación social de este accidente, y contrataron a este investigador del FBI, y entonces el caso sigue, ¿no? Pero esto se confirmó en 2014 y en 2015, cuando British Petroleum comenzó a demandar en varias cortes federales de Estados Unidos parar los pagos por remediación ambiental, argumentando que ya había hecho suficientes pagos y que la contaminación de 2010 ya se había subsanado. Entonces, a ese grado estamos tratando con uno de los ganadores de la segunda licitación de Ronda 2. El otro consorcio es EP Hidrocarburos. EP Hidrocarburos es una parte de ¿cómo decirlo? Que es complejo, pero bueno. Uno de los socios de Pan American Energy son la familia Bugliari de Argentina, que también tiene acciones y es dueña de EP Hidrocarburos. O sea, British Petroleum está entrando a través de varios socios a operar pozos en México, pero quizás eso no es lo más interesante, ¿no? Y tampoco es interesante que British Petroleum haya sido acusada de corrupción y fraude en otros países, sino lo interesante es que Petroval Energy y Feel Good Energy fueron el otro consorcio que ganó una licitación para explotar petróleo y gas en aguas someras. Interesante porque Petroval no tiene experiencia en la extracción de hidrocarburos. Petroval es una empresa que se formó este año, propiedad del Grupo Val. El Grupo Val es propiedad del tercer hombre más rico del país, que se llama Alberto Balleres. Quizás algunos de ustedes han escuchado de él, y si no, pues bueno, es fácil identificarlo. Es el dueño del ITAM. Su padre creó el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Él es presidente de la Junta de Gobierno del ITAM. Él es el dueño y principal promotor, el principal accionista de Minera Fresnillo y Minera Peñoles. Estas dos empresas son las mayores productoras de oro y de plata del país, asociadas a desastres ambientales en casi todos los estados donde operan, desde Zacatecas, Sonora, Chihuahua, Jalisco. Muchos de estos casos han sido acusados de sobreexplotación de mantos acuíferos, de despedir a trabajadores injustificadamente, de contaminar con arsénico, de contaminar con lixiviados de cobre varios lugares donde tienen operaciones. Y eso es lo interesante, ¿no? Porque además de que Alberto Villares es dueño del ITAM, lo interesante aquí es que sucede que cuando se conformó el Fondo Mexicano del Petróleo, que fue una de las instituciones que se crearon para apoyar la reforma energética, que es una institución ahí que va a distribuir según los ingresos del petróleo de todas las entidades que operen, incluyendo Pemex y privadas, uno de los consejeros independientes que tiene que velar por cómo se desempeñan o cómo se gastan estos dineros públicos era Arturo Pérez Hernández. Arturo Pérez Hernández es el actual rector del ITAM. Él fue nombrado por el Senado en noviembre del año pasado como un consejero independiente, pero fue tanto el clamor de los distintos grupos en el Senado y en la Cámara de Diputados hablando de un conflicto de intereses y hablando de que justo cómo era posible que el rector actual del ITAM estuviera ligado a una institución del gobierno y que Petroval intentara ahora tener una de las concesiones mineras, que el señor tuvo que renunciar, ¿no? Entonces, esto habla de la asimetría de información que existe en las actuales instituciones del gobierno mexicano y los flancos mecanismos de regulación tanto social como ambiental, ¿no? Pero eso no es lo más interesante, bueno, desde mi punto de vista. El socio de Petroval para explotar uno de los campos se llama Feel Good Energy. Feel Good Energy es una subsidiaria de River Stone Energy,
Y ustedes dicen, pues a mí qué me interesa que Riverstone sea una subsidiaria de Fieldwood Energy. Pues sí nos interesa, porque resulta, ¿no?, que el principal accionista del primer ganador de la primera ronda, que se llama Sierra Oil and Gas, que tiene 42.8% de acciones, es Riverstone Energy, o sea, la dueña de Fieldwood Energy. ¿Qué está pasando con las empresas mexicanas? Las empresas mexicanas no tienen experiencia en extracción de hidrocarburos, no saben nada. Lo que está pasando es que se están convirtiendo en nodos para permitir que grandes empresas de capitales extranjeros inviertan en nuestro país sin tener algún tipo de experiencia, porque estos son fondos financieros, no son empresas que se dediquen a explotar hidrocarburos, ¿no? Que lo cual nos hablaría de un mayor proceso pues hasta de, pues ¿cómo llamarlo? de pues expertise. ¿Esto cómo se dice en inglés? A ver. No, pues así como de práctica, pues, ¿no? Así de práctica, no tienen práctica, no conocen bien su onda, ¿no? Entonces, ya para concluir, ¿qué está pasando en la actual? Las rondas son un espejismo en realidad, compañeros y compañeras. Esto no va a ser lo más importante. Están llegando ahora nuevas empresas que tienen la tecnología para la extracción de hidrocarburos a través de la fractura hidráulica, como Chevron, como Exxon, como BP. Estos son los titanes que realmente dominan la tecnología, ¿no? Y del otro lado, ¿qué está sucediendo? Que están conformando empresas mexicanas que no poseen nadita de experiencia y se están aliando con capitales financieros. ¿Qué va a pasar con nuestras instituciones? Que, como ya lo dijo Alan en su presentación de hace un momento, esta LANCIPA que se creó, pues es un organismo nuevo que hasta sale de la Semarnat, ¿no? No tiene experiencia, van a tener que contratar a personas que no están con la suficiente experiencia. Así, eso es lo que quería referirme cuando decía expertise, no experiencia, pues. Entonces, no tienen experiencia en cómo regular a estas empresas, y estas empresas no son nada pequeñito, ¿no? Son así los dueños gigantes de la industria. Por concluir, nosotros hicimos ahora el 30 de septiembre, el 28 de septiembre presentamos un informe sobre 5 de los que iban a participar en ronda 2. De estas 5 empresas, 2 fueron de las ganadoras que nosotros investigamos, y cuando hicimos la suma de las ventas de las 5 empresas, nos encontramos que en ventas en 2014, solo en ventas, tenían más del 80% del Producto Interno Bruto del país. O sea, este es el nivel de poder político y de poder económico que poseen estas entidades. Si alguien aquí quiere, pues no sé, decirme que las cosas las vamos a hacer bien y que tenemos la suficiente capacidad para regularlos, pues con gusto podemos debatirlo y me encantaría escuchar sus puntos de vista. Entonces, pues eso es todo, ¿no? De mi parte les agradezco un poco y perdón si fui un poco rápido y con muchas cosas, pero así es esto.